está grabando. Sí, perfecto. Ahí está. Esto sí está grabando. Sí, está grabando. Ya, buenísimo. Bueno, bueno, ahí les puse to be or not to be, that is the question, because no, porque esto es lo que dice William Shakespeare, que es un poco lo que hacemos en filosofía, ¿no? Como todo el rato cuestionarnos la existencia, y en este caso como a Hannah Arendt para esta evaluación. Ya, primero, necesito saber, ¿se leyeron el material a analizar? Sí, la noticia, profe. Sí, esto. Sí. Ya, buenísimo. A ver, necesito... Ahí está. Ya, último dedo para arriba las que no me digan con la voz. Necesito saber igual si se leyeron el material, porque si no es así, la verdad es que va a ser un poco contraproducente la ayudantía. Así que, ¿se lo leyeron? Dedo para arriba. Y ahí, la Betsa, eso que sí, la Emily igual. Chicas, las demás, necesito saber. Bueno, no se lo leyeron. Bueno, chicas, yo les aconsejo que se lo lean, porque la verdad es que esta ayudantía está, vamos a trabajar desde lo que dice el material, entonces va a ser, la idea es que se lo hayan leído. Bueno, vamos a comenzar. Ya, primeramente yo acá les estoy presentando una reflexiones con respecto al material, entonces necesito que por favor participen, que comenten, porque de otra forma no va a ser tan producente. Entonces, primeramente, ¿cómo se presenta la política a través de esta manifestación? De la manifestación, para quienes no se leyeron, esto se trata de la manifestación de las tesis, ¿cierto? El violador eres tú. Eso que también que fue de tal magnitud que se presentó a nivel mundial. Entonces, me gustaría saber, ya, Emily dice, sí, estoy grabando la clase Anto, ya, bacán. Entonces, acá quiero saber cómo ustedes creen con respecto a lo que decía Hannah Arendt, que se presenta en esta manifestación la política, ¿cierto? Porque esto se presenta como a nivel mundial, o sea, tuvo tal impacto onda en Chile, que es un país desconocido para muchas partes del mundo, que tuvo tal magnitud que llegó a todo el mundo, o sea, llegó hasta el primer mundo en Europa, entonces igual ha sido de gran magnitud. Entonces quiero saber ustedes cómo creen que se presentó la política en esta manifestación. ¿Alguien que quiera compartir qué es lo que piensan con respecto a esto? Dale, Emily. Oh, pucha, no tengo mis apuntes. Ya, pero no importa. Ya, yo me acuerdo que en el texto se hablaba de política cuando uno hacía conexiones con otras personas, conexiones de pensamiento. Y no necesariamente como asociaba a lo político, pero en este caso igual sí sería como relacionado, porque al final es un pensamiento en conjunto, de cierta forma es un paradigma. El tema de la de que exista la performance del violador eres tú, porque al final es algo que nos engloba a las mujeres de cierta forma, que nos sentimos identificados, en algún momento sufrimos acoso, entonces igual creo que es un pensamiento en conjunto. Para mí de esa forma se presenta la política, desde la perspectiva de la condición humana y todo el tema. Para mí de esa forma, porque se relacionan es un pensamiento en común, por así decirlo. Pero y con respecto a este pensamiento en común, porque finalmente la política no solo apunta a que tengamos un pensamiento en común, sino que, como lo dice Arendt, es como nosotros nos vinculamos. Entonces, lo que él intenta... Ah, dale. Las relaciones humanas, Tal cual. eso, Sí, eso me faltó. Ahí eso. me di cuenta. Como generalmente la política no necesariamente presenta esto de presentar
como tener un pensamiento en conjunto, sino que la política que presenta Arendt se refiere a cómo nos vinculamos. Entonces, al momento de nosotros conversar, compartir ideas, comunicarnos en el espacio público, me refiero como en la calle, como en el espacio en general, cómo nosotros nos comunicamos y nos vinculamos a partir de yo escuchar el acto de habla de la persona, como esa persona también me escucha a mí. ¿Alguien más quiere compartir cómo se presenta la política en esta performance? Pueden escribir en el chat también. Yo opino casi igual que la Amy, que es como las relaciones sociales, como uno se relaciona con las demás personas, y además es una actividad que se desarrolla en libertad. Es interesante ese punto, o sea, como a partir de la libertad de expresión, ¿cierto? Es que acá ocurre la política. Entonces, acá en este sentido es representar, ¿cierto? Un pensamiento, una contestatario, ¿cierto? Con respecto al feminismo a través de este acto político que es esta performance, ¿cierto? O sea, en este sentido, la política no se presenta simplemente a partir del acto de habla, sino que acá se representa a partir del acto, desde un acto artístico. Chicas, hay alguien que necesito que apague su... Sí, Krishna, gracias. Ya, eso primeramente. Entonces, perdón. Acá, la política, que es un poco también lo que hemos discutido, ¿cierto? En ese sentido, si estamos hablando de que la política acá ocurre a través de esta performance, ¿cierto? Que es como de una manera contestataria me refiero como que tiene una ideología, que tiene un trasfondo de defender una idea, ¿cierto? Acá vemos que en el espacio público, ¿cierto? Las tesis están haciendo una manifestación en la cual están visibilizando la violencia histórica, ¿cierto?, que han sufrido las mujeres, las violaciones, por ejemplo, no sé, los salarios distintos que tienen las mujeres con los hombres, ¿cierto? El trato distinto, el hecho de que cuando nosotras caminamos, hay gente que nos piropea sin nuestro permiso, sin nuestro consentimiento, y a los hombres no les pasa eso, ¿cierto? O sea, nosotros no andamos piropeando porque de manera arbitraria a los hombres, como que finalmente igual hay una construcción social con respecto a eso. Entonces, ¿la política es solo puesta en práctica a través de la institucionalidad? ¿Qué piensan ustedes a través de eso? Es decir, a partir de eso, o sea, ¿ustedes creen que la política solo se desarrolla yo poniendo un voto y eligiendo a un político que me represente en el Congreso? Me gustaría escuchar qué es lo que piensan. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Dice, la política es solo puesta en práctica a través de la institucionalidad, es decir, nosotros hacemos política. ¿Ah? ¿Solo se refiere como al tema del gobierno? Sí, ¿A o eso se refiere sea, con institucionalidad se refiere a hacer política a través del Congreso, de que los políticos eligen en el Congreso las leyes que rigen en el país, ¿cierto? El presidente, porque nosotros tenemos un país presidencialista, es decir, el presidente tiene facultades tiene mucho poder para decidir con respecto al país, ¿cierto? Y muchas veces a nosotros no nos preguntan, o sea, por ejemplo, hacen la ley de aula segura y nadie le preguntó a la ciudadanía que se hiciera la ley de aula segura, en donde se criminaliza, ¿cierto?, las actitudes que tienen los estudiantes y donde el gobierno, a mi parecer, hablo por mí, no se hace cargo tampoco del problema de esas actitudes, del por qué los estudiantes actúan de esa manera. Entonces, lo que yo les quiero preguntar es, ¿ustedes creen que la política solo se pone en práctica a través, por ejemplo, del voto, a través de la institucionalidad? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque según Aren hay distintas, no es como una política, eso es como, o sea, puede haber política institucional, pero si es que hay democracia, creo yo, si es que se ejerce bien la democracia. Pero nosotros también ejercemos política cuando, no sé, en un debate, cuando debatimos opiniones, cuando uno conoce personas.
Muy bien, sí, exacto, pero es lo que dice Hannah Arendt, pero por ejemplo, en el totalitarismo, ¿ya? Donde hubieron donde se mató mucha gente, ¿cierto? Por ejemplo, en los holocaustos. Ahí no hay política, o sea, ¿la política es solo en la democracia? No, profe, yo puedo dar mi opinión, ¿cierto? Sí, obvio. Creo que para mí la política, yo no es por el texto, pero para mí la política en sí, personalmente, es como el conjunto de relaciones sociales entre nosotros. Hay gente que ejerce política represiva, por ejemplo, como en ese caso sería, no sé, cuando mataban gente acá por la dictadura, puede haber un espacio donde la gente, no sé, para mí la política es todo. Cada relación, cada acción que tenemos con nuestro medio social, estamos haciendo política. Cada decisión que tomamos, estamos haciendo política. O sea, para mí significa eso, en mi opinión. No, y tienes toda la razón. De hecho, muy importante el punto que dice Emily, porque finalmente no es que nosotros ejerzamos, no es que la política sea no sé cómo decirlo. La política, como dice la Emily, ocurre en todas partes, porque la política es ideología, o sea, nosotros actuamos a partir de de la ideología que tenemos, de lo que concebimos de el orden social. Entonces, finalmente, a partir de un totalitarismo también se está ejerciendo una política, pero una política de dominación. Entonces, la política es un espectro muy grande, ¿ya? O sea, que exista la democracia representativa, esto de que yo a través del voto, de ejercer mi acto cívico, ¿cierto? Como ciudadana, yo estoy haciendo política, pero la democracia es una forma de hacer política. También está el totalitarismo, también está el fascismo. Entonces, a lo que quiero darles a entender es que la política es un espectro muy grande y por lo tanto la política es cómo nosotros interaccionamos, se da interacción entre las personas y cómo nosotros ejercemos a partir de la política las decisiones en nuestra identidad. Así que eso con respecto a la institucionalidad. Entonces, por una parte, como dice Emily, la política no es simplemente yo voy a dar un voto, lo que ocurre en el Congreso, lo que dice el presidente a partir de los mensajes que da en la tele. No, la política ocurre en todas partes, ocurre también cuando yo me comunico con alguien, cuando yo discuto acerca de un tema, cuando pongo mi opinión sobre la mesa, ahí ocurre también política. Y por eso se dice que política se da en todas partes. Y en la época de Grecia también se decía que política es para el bien común. Entonces nosotros construimos política a partir de por eso la sociedad se construye a partir de la política, que es las decisiones que nosotros concebimos de lo que debería ser la sociedad. Solo que hoy, con la modernidad, ¿cierto? La política da lugar a la política a partir de las luchas de poder, ¿cierto? Pero es una forma de concebir la política. O sea, la política es todo, como dice la Emily, pero todo en el sentido de a partir de las interacciones sociales como construimos sociedad para que sea, para explicarles de manera más tangible, porque es como lo que yo les decía, porque mucha gente dice, no, política es todo, pero uno dice como, ¿qué onda? O lo del inglés, por ejemplo, cuando uno dice, ay, piensa en inglés, y uno dice como, ¿qué onda? ¿Ese es un poder? No, así como de una manera más como anclada para que se entienda, la política se refiere a eso, a las interacciones sociales y cómo nosotros construimos sociedad a partir de lo que pensamos y de cómo se produce interacción entre las personas. Lo otro, con respecto al feminismo, ¿cierto? Porque obviamente en esto de las tesis, esto es un acto que también tiene base en el feminismo, ¿cierto? Que es como, bueno, a simples palabras podemos decir que el feminismo es igualdad de género, ¿cierto? Que haya igualdad entre el hombre y la mujer. Sin embargo, el feminismo no es solo eso. El feminismo también abarca muchas cosas y me gustaría también saber las opiniones de ustedes con respecto a lo que piensan del feminismo conectado a esta performance y conectado con Hannah Arendt con la política. O sea, ¿el feminismo puede ser política? Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿El feminismo persigue solo la igualdad de género? Quiero escuchar a la Estefanía. Estefanía, ¿qué piensas? Onda, puedes también escribir en el chat si es que no quieres hablar. O si no quieres hablar también puedes decirlo para que otra persona responda. Ahí en el chat. ¿Me podría repetir? Ya,
¿Tú crees que el feminismo persigue solo la igualdad de género? Y me refiero a esto como conectado a lo que dice Ana Arendt del el concepto de política y con el documento, o sea, con la performance de las tesis. ¿Qué piensas tú? También, ¿tú crees que esta performance es un acto político? ¿Busca muchas más cosas el feminismo, te refieres? ¿Y por qué se ejerce la política de manera indirecta? Porque se interactúa entre las personas y se representa una idea también. Sí, muy bien, pero eso no es de manera indirecta, eso es de manera directa, porque la política no es simplemente interactuamos. La política se refiere a mostrar una ideología, a compartir ideas, y eso ya es un acto político. No, no te preocupes, si escribiendo en el chat está súper bien. Entonces a lo que voy es que en este caso representa una idea y se interactúa, y eso no es indirecto, eso es directo, ahí está ocurriendo política, ¿cierto? Y a partir del feminismo, el feminismo es un acto político en sí mismo, porque tiene una ideología, porque muestra una idea, porque hay interacción y hay un concepto también de sociedad, es decir, el feminismo persigue de que en nuestra sociedad haya igualdad de género, que se acabe, ¿cierto?, la violencia sistemática, histórica, que ha perpetuado la violencia contra la mujer, ¿ya? Me gustaría también, yo creo que también hace conexión con la libertad de la mujer, que nos dejen de estereotipar, tal cual. O sea, por eso el feminismo tiene es interseccional, porque están también feminismo más radical, que cree, por ejemplo, que la comunidad LGBT no es parte del feminismo, ¿cierto? Está el feminismo que cree que solo la igualdad de género. Hay el feminismo también que defiende, ¿cierto?, la violencia sistemática que ocurrió entre la mujer. Entonces, el feminismo es un acto político de por sí. Y el feminismo, obviamente, cada una tiene su propia percepción del feminismo, ¿cierto? No hay un feministómetro, no hay una feminista mejor que otra, ya son percepciones distintas, y la política también es eso. Pensamos de manera distinta y de eso se trata también la política. O sea, si pensáramos todos igual, eso me huele a fascismo, o sea, como me daría un poco de miedo que todas pensáramos igual. Eso, y ahora voy con la última pregunta, ¿cómo la condición humana puede conectarse con este material? Y me gustaría que la Cris contestara esta pregunta. Cris, ¿qué piensas tú? ¿Cómo era, profe? ¿Cómo la condición humana puede conectarse con este material, la performance de las tesis? Cris, ¿estás ahí? No entendí mucho eso. Ya. Otra persona, Rocío, ¿qué piensas tú? ¿Cómo la condición humana puede conectarse con este material?
¿Alguien que pueda responder a la pregunta? Profe. A ver, Emily. ¿Se refiere como en relación al texto? Sí. Con respecto, cierto que la condición humana es en relación a cómo el ser humano es un ser incompleto, cierto, que es condicionado, que, por ejemplo, no somos indestructibles, no intentamos, cierto, adaptar la naturaleza a nuestro favor, sin embargo, nosotros no somos indestructibles, somos seres incompletos y por lo tanto nuestra naturaleza humana no puede ser definida. A mí me llama la atención el tema de que somos seres condicionados, pero somos seres condicionados tanto, no sé cómo decirlo, pero somos condicionados tanto como por la sociedad como por nosotros mismos. Hay veces que nos condiciona nuestro entorno y en ese caso como que yo pongo el tema de la mujer, que la mujer igual está súper condicionada por el entorno, o sea, el espectro sociocultural, porque para mí igual el feminismo, aparte de ser un movimiento político, es un movimiento cultural, porque está tratando de romper un sesgo cultural desde hace décadas, que viene condicionando a la mujer como menos que el hombre. Entonces a mí eso me llama la atención, que se condiciona a la mujer. Entonces el tema de que exista una performance que haga que la otra gente sepa por lo que estamos pasando y llegue hasta Europa, es igual romper un poco ese esquema. Súper bien. Sí, muy bien. ¿Alguien más quiere hablar? ¿La Betsa? Sí. Yo creo que igual se puede relacionar con que el feminismo y la performance de las tesis lo que quiere es como que se adapte el condicionamiento a la época de ahora, o sea, como que las mujeres también cambiamos, ya no, la mujer ya no solamente es dueña de casa, la mujer también trabaja y tiene los mismos derechos que los hombres. Entonces yo Muy creo que bien. también es como una lucha de que se adapte el condicionamiento humano a la época de ahora. Y ese podría considerarse un acto político, ¿no? Sí. ¿Cierto? Porque finalmente es como un cambio de paradigma, ¿cierto? En el cual la condición humana puede cambiar, ¿cierto? Nosotros podemos concebir al ser humano como la mujer y el hombre en igualdad de condiciones, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, la condición humana, esto también quiere llegar a que la condición humana no es rígida, sino que cambia constantemente, porque como no nos podemos definir como seres humanos, vamos cambiando constantemente, y en este caso hay un cambio de paradigma político, social, hasta económico, ¿cierto? Por ejemplo, en el sentido de que las mujeres tienen que recibir, por ejemplo, los mismos salarios que no, ¿ya? Chicas, queda muy poco de esta reunión, así que les voy a enviar otro link y les aviso también a las demás que esto va a durar un poco porque son 6 diapositivas y todavía nos falta desarrollar, ¿ya? Así que para que se unan a la otra.